Durante la semana los datos estadísticos que difundió el INDEC respecto de la pobreza en relación al primer semestre de este año 2023, y que arrojó algo que es preocupante, un 60,3% de pobreza en el Gran Resistencia. ¿Qué consideración tienen respecto de esto? El Chaco, a través del gobierno de Capitanich, hizo una presentación formal cuestionando el sistema metodológico. ¿Tienen alguna observación respecto a esto? ¿Es atendible el reclamo del gobierno de Capitanich? ¿Qué consideras, Marcelo? Mira, creo que es muy acertada digamos, el pedido de revisión metodológica. En este caso particular fue para Chaco, ¿no? Pero te decía el otro día en privado que esto también pasaba antes, por ejemplo, en el gobierno de Macri con Corrientes, ¿no? Y ahí lo que fallan son los métodos en el relevamiento de la información, y las no respuestas tienen una alta influencia en el indicador final, ¿no? La verdad que son muy volátiles, y si vos analizás la estructura productiva, los salarios, la cantidad de empleo que hay entre una provincia y otra, somos muy parecidos entre Chaco y Corrientes. No puede haber una disparidad tan grande en los indicadores como este. Casi el doble tiene, ¿no?, de pobreza Chaco que Corrientes. ¿Compartís entonces en esto, Marcelo? Sí, así es. ¿Con Marcelo? Sí, así es, coincido. De hecho, es demasiada la diferencia. Por lo tanto, a mí me parece que hay que revisar cómo fueron establecidos esos índices. De hecho, hay muchos índices que se toman en cuenta con las encuestas permanentes de hogares que se tuvieron en cuenta el año pasado, el año antepasado. Entonces, hay que ver también, hay que analizar mucho qué se toma como base, el año base, creo que para la constitución de ese índice. Entonces me parece que hay que revisarlo, y también, de hecho, creo que hay que modificarlo también, ya voy a decirlo, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que de hecho, el índice de pobreza, hay muchas formas de medirla, pero una es teniendo en cuenta el ingreso y la canasta básica total. Ahora, esa canasta básica total, por ejemplo, no tiene en cuenta los alquileres, ¿sí? Si bien tiene varios servicios. No es un dato menor eso, ¿no? Y no es un dato menor, digamos. Totalmente. Exactamente, que hoy te ocupa en el presupuesto entre un 30 y un 35% tranquilamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés que Rubén, sí, durante la semana, y Marcelo, hablábamos con Alejandro Pegoraro en A Todo o Nada, nuestro compañero del panel de ese programa en Chaco TV, y él hablaba, el referente, además, a Alejandro, de la consultora Politicón, él hablaba de una sobrerepresentación de los consultados en Corrientes, por ejemplo, de los estratos sociales medios, medio altos, y a la vez había una especie de sobrerepresentación de los sectores más bajos acá en la provincia de Chaco, que en cierta forma explicaba lo que pasaba en Corrientes y lo que pasa tal vez en Chaco, y lo que ocurre en Formosa, en donde también puede definirse esa sobrerepresentación de los sectores medios altos. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay una cuestión de mala praxis, se podría decir, en cuanto a las mediciones, Marcelo? Sí, justamente por eso te decía, la cuestión de los encuestadores, ¿no? Es fundamental. Tenés descuidado aún el relevamiento de los datos, es fundamental en un trabajo estadístico, ¿no? Si el muestreo está mal, vos tenés el muestreo como una medida teórica y después llevarlo a la práctica, digamos, es fundamental. Porque si vos, por ejemplo, tenés una muestra representativa donde tengas representado todos los estratos sociales, pero resulta que los estratos más altos te respondieron y los de abajo no, vas a tener menos pobreza. Y si es al revés, vas a tener más pobreza, ¿no? O sea, hay que ver cómo están salvando esas no respuestas, digamos, de determinados sectores, ¿no?, que influyen significativamente en el resultado, claramente está.